y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos este sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, ya entrando más en esta profundidad de reflexión, de arrepentimiento, y ya nos vamos acercando a ese oasis de alegría también que vamos a encontrar en esta semana. Y es una semana bien bonita porque fue la semana en que celebramos al Señor San José, el pasado 19 de marzo, esposo de la Santísima Virgen María y Padre en la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí nomás para que vaya usted midiéndole el agua a los camotes de qué tamaño era este Señor, tan seriecito, tan calladito, pero con una enseñanza tan profunda y tan valiosa para nuestro diario vivir. Y bueno, junto con el salmista, el día de hoy nos ponemos felices y recordamos en este tiempo de arrepentimiento y reflexión que el Señor es compasivo y misericordioso, que no se nos olvide eso. Saludamos con alegría y con mucha contentez de todos los sábados en la mañana a Celina. Muchas gracias, Celina, por el trabajo que haces y por ese calor con el que nos recibes cada semana. Y bueno, pues estamos aquí, ella en los controles y nosotros aquí echando a perder en el descontrol de los micrófonos. Pero ¿qué cree usted? Hoy es este penúltimo sábado del mes y pues tenemos aquí la presencia de un querido compañero del Instituto Bíblico que viene a compartir su trabajo de tesina con nosotros para que pues nos sirva de orientación, de apoyo, y es una de las premisas que pone en este trabajo, ¿no? Su intención es precisamente compartir para que crezcamos, para que aprendamos más y para que seamos mejores cristianos, porque va usted a ver nomás qué tema tan interesante nos trae nuestro compañero Silverio el día de hoy. Pero antes de empezar con este programa, yo los invito a que nos pongamos en presencia del Señor con la oración acostumbrada para estas ocasiones, y a la que le voy a pedir a Katy que nos ayude con esta introducción. Katy, ¿cómo ves? Pues hay que ponernos serios por un ratito a lo menos, y vamos a hacer nuestra oración del día de hoy para empezar nuestro programa. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Amén. Muchas gracias, Katy. Esta mañana, mi querido oyente, nos acompaña pues Silverio Trejo Franco, como le comentaba ya Jorge, y el tema se llama Creer y bautizarse para ser salvos. Un análisis sobre creer y el sacramento del bautismo en el Evangelio según San Marcos. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Seguramente hemos escuchado hablar de la relación que tiene el bautismo con la fe. Y pues, qué mejor oportunidad que esta, ¿no? Que nos va a compartir Silverio con nosotros y retomando ese tema. Y así que mire, en caso de que sea de los que dice, yo no estoy preparado, pues qué bueno que no se siente preparado. Aunque no se sienta preparado, esta es una oportunidad padrísima porque Silverio nos va a guiar por ese tema, no se la pierda. Así que bueno, mi querido hermano, saque sus notas por ahí, sus post-it o su cuadernito bíblico o su grabadora, como quiera, o enciende el corazón. Ese es el más importante. Así que pues vamos con Katy, que nos presente a nuestro invitado del mes. Adelante, Katy. Bueno, pues ahora sí ya le damos oficialmente la bienvenida a Silverio a este espacio de invitado del mes.
antemano agradecemos ahora sí que hayas aceptado el compartir con nosotros este trabajo que hiciste, que nos va a iluminar y nos va a guiar en este punto del tema que nos vas a comentar. Y en la introducción de tu tesina nos explica que la intención es que este planteamiento que tú haces sobre el bautismo y la fe nos ayude a nosotros, o a todos, a fundamentar este sacramento en la Escritura. A veces lo damos por hecho y no tenemos, o nada más hablamos por hablar sin tener las bases, o sin conocerlas más bien, dándole el valor que tiene y evitando el hacerlo por otras razones, ¿sí? Como el temor a la condenación, como las falsas ideas, la tradición o cosas muy banales, sino tener el fundamento. Así que pues ¿podrías abundar un poco más sobre esta intención tuya de tu tesina, el por qué, el para qué te inspiró y todo eso? Me encanta de preguntar. Por eso te dejamos esa sección. Esa parte de las preguntas. No es que sea yo chismoso, no, pero me gusta estar enterada de las cosas. Muy buenos días, mi nombre es Silverio Trejo Franco, formo parte de la 11ª generación del Diplomado de Biblia del Instituto Bíblico San Jerónimo. Sirvo en la comunidad de Santa Inés, en el Ministerio de Pláticas Bautismales, y como matrimonio servimos mi esposa y yo en el MFC, ahí mismo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento en primer lugar a Dios por su infinita misericordia, por darme la oportunidad de formarme en la fe. Agradezco también a mi esposa y a mis hijos por su paciencia, comprensión y apoyo incondicional durante este tiempo de estudios. A mis padres, que me transmitieron desde pequeño el amor por la iglesia y la importancia de la fe. A mi asesora Denise Moreno, la maestra que me ayudó muchísimo, por su acompañamiento y orientación en todo este proceso, y a todos mis compañeros y formadores, así como ustedes, que me ponen nervioso, Hombre, tranquilo. Del Instituto Bíblico, por compartir este camino de crecimiento espiritual. Cuando se me encomendó elaborar una tesina como parte de mi formación en el instituto, vi una gran oportunidad para profundizar en un versículo clave del Evangelio, que resume de forma sencilla pero profunda nuestra vocación cristiana. El que crea y se bautice será salvo, el que no crea se condenará. Este pasaje fue el punto de partida para un camino de búsqueda, de reflexión y también de conversión personal. Me propuse no solo entender con mayor claridad lo que significa creer y bautizarse, sino también transmitirlo con fidelidad a la enseñanza de la Iglesia Católica, para que este trabajo pueda ser útil a padres, padrinos y catequistas. Mi intención no fue abordar el tema desde el tema a la condenación, sino desde el amor salvífico de Cristo. Quise poner en acento en el llamado a vivir la fe con alegría y a recibir el bautismo como un don de gracias, no como un simple requisito social o tradición familiar. Es doloroso ver que muchas veces el bautismo se vive superficialmente como una excusa para una fiesta sin comprender su verdadero sentido. Somos liberados del pecado original y personal, generados como hijos de Dios, y nos incorpora a la iglesia que Cristo fundó. Por eso, esta tesina es también un llamado a renovar nuestro compromiso bautismal con madurez, con fe viva y con coherencia de vida. Gracias. Me encantó esa parte, el enfoque que le das desde el amor salvífico de Cristo, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, desde ese alcance. Me encantó ese enfoque que lo mencionas, Silverio. Y bueno, es padrísimo ese deseo, pues, que tienes de quienes prestamos algún servicio, quienes pertenecemos pues a la iglesia, estamos sirviendo al Señor y a la iglesia, y sobre todo la explicación, la preparación a los sacramentos para que vayamos estando preparados, anclados en el amor de Cristo y lo que podemos lograr a través del conocimiento, ¿no? Del estudio de la Biblia. Así que pues entremos al tema. Ya de entrada tú nos pones en contexto de esta cita del Evangelio de San Marcos. Platícanos un poco sobre esto. Para comprender con mayor profundidad la riqueza del versículo, el que crea y se bautice será salvo,
El que no crea se condenará, en Marcos 16:16. Es necesario ubicarnos primero en el contexto bíblico e histórico en el que fue escrito. Para ello, quiero hablarles brevemente sobre los aspectos la Biblia, el Nuevo Testamento y el Evangelio según San Marcos. La Biblia es la fuente principal de nuestra fe. Su nombre proviene del griego Biblia, que significa los libros. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros inspirados por Dios que contiene su revelación a lo largo de la historia. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años por diferentes autores en distintas épocas. Nuestra Iglesia Católica reconoce 73 libros canónicos, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esta lista fue definida de manera solemne en el Concilio de Trento en 1546, frente a las dudas y rechazo que surgieron durante la Reforma Protestante. En la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos enseña que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, aunque fueron escritas por autores humanos, los hagiógrafos. Estos escritos solo lo que Dios quiso que se comunicara. Por eso podemos decir con certeza que Dios es su verdadero autor. La Biblia no es un libro cualquiera, es palabra de Dios y como tal exige de nosotros una actitud de reverencia, escucha y obediencia. La fe católica no se basa en opiniones, sino en esta revelación divina que la Iglesia custodia, interpreta y transmite a través del magisterio. El Nuevo Testamento recoge la plenitud de esa revelación. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, está compuesto por 27 libros escritos originalmente en griego que abarca desde los Evangelios hasta el Apocalipsis. Se divide en libros históricos, que son los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, cartas apostólicas, las cartas de San Pablo y otras epístolas católicas, y un libro profético, Apocalipsis. El Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. San Pablo nos dice que en la carta a los Hebreos que la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo nos libera del pecado y nos da el don del Espíritu Santo. Cuando leemos Marcos 16:16 en este contexto, entendemos que la salvación prometida por los profetas ahora se ha concretado en Cristo. Ya no basta con ser parte del pueblo de Israel. Ahora es necesario creer en Jesús y recibir el bautismo, que es la entrada a la nueva alianza. El Evangelio de San Marcos es el segundo de los 4 evangelios y según muchos estudios fue el primero en escribirse hacia el año 65-70 después de Cristo, atribuido a Juan Marcos, un discípulo cercano del apóstol Pedro, quien fue probablemente su fuente principal de información. Marcos escribió en un contexto difícil, tiempo de persecución para los cristianos. Por eso su relato es directo, dinámico y lleno de acción. Se enfoca más en lo que Jesús hace que en lo que Jesús dice. Es un evangelio que busca fortalecer la fe de los creyentes, mostrándoles quién es Jesús verdaderamente y animarlos a perseverar incluso en medio de la adversidad. En el capítulo 16, donde se encuentra el versículo que nos ocupa, forma parte del final del Evangelio, justo después de la resurrección. Algunos manuscritos antiguos no incluyen los versículos 9 al 20, lo cual ha llevado a algunos estudios a pensar que fue añadido después. Sin embargo, la Iglesia lo ha recibido como parte del canon inspirado y lo proclama con plena autoridad en la liturgia. En Marcos 16, 14, 16, Jesús aparece a los 11 discípulos y los reprende por su incredulidad. Les encomienda una misión: ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura.
Es en este contexto donde pronuncia la frase: el que crea y se bautice será salvo, el que no crea se condenará. Este versículo revela la centralidad de la fe y del bautismo en el plan de salvación, pero también nos muestra la pedagogía de Jesús. No rechaza a sus discípulos por dudar, sino que los envía. La incredulidad inicial de los apóstoles nos enseña que la fe es un proceso que nace del encuentro con Cristo resucitado y le fortalece con el testimonio. El gran teólogo Manuel de Tuya explica que Jesús, con esta frase, nos recuerda 3 cosas: que la fe nace del testimonio, que segunda, que dudar no es el final del camino, y tercera, que la fe auténtica exige una respuesta visible. En conclusión, cuando leemos Marcos 16:16, a la luz de esta historia de salvación, comprendemos que no es una simple advertencia, es una invitación urgente al encuentro con Jesús vivo, a responderle con fe y a sellar esa fe en el sacramento del bautismo que nos incorpora a su cuerpo, que es la Iglesia. Gracias. Ok, no, pues excelente. Y todos estos datos que nos está compartiendo Silverio, que son muy interesantes, porque sigue tristemente habiendo mucha gente que cree que la Biblia se escribió así de corridito y sin tropiezo y así muy, muy fácil, y no, este fue un proceso bastante largo, y a raíz de eso pues muchos la menosprecian y hasta levantan falsos diciendo que dice cosas que no dice, precisamente por no conocer la historia. Este análisis que nos muestra pues no es así, ya nos va compartiendo varios datos muy interesantes. Costó mucho trabajo reunir estos 73 libros en un solo volumen y la tenemos a la mano. Pero vamos a adentrarnos un poco más. Ahorita nos hablas algo de la fe y explícanos qué es la fe. Para comprender el mensaje de Marcos 16:16, debemos detenernos primero en esa primera palabra, creer. ¿Qué significa creer? ¿Qué es la fe? Según el Papa Benedicto XVI, creer es tener la fe en el amor de Dios, un amor que nunca falla, ni ante la maldad ni ante la muerte. La fe no es solo aceptar una doctrina, es fiarse plenamente del proyecto de Dios, con alegría y libertad, como lo hizo Abraham y como lo hizo la Virgen María. Según el Catecismo y diversos autores católicos, especialmente José Carrillo, la fe tiene al menos 7 rasgos esenciales. Estos me ayudaron a comprender mejor cómo es y cómo debe vivirse la fe. Primero, la fe es un don gratuito de Dios. No se puede comprar ni merecer. Se recibe con humildad. Nos dice en Efesios 2:8. La fe es fuerza sobrenatural para la salvación, nos permite vivir como hijos de Dios y avanzar hacia la vida eterna, nos lo dice en 1 de Pedro 1:5. La fe exige libertad y entendimiento, no es ciega, necesita razón y voluntad para aceptar a Dios, nos lo dice en Hebreos 11:1. La fe es absolutamente cierta porque se apoya en la verdad de Dios mismo, 2 de Timoteo 1:13-14. La fe está incompleta sin obras, debe traducirse en amor. Santiago 2:14-17. La fe crece con la escucha de la palabra y la oración. No es estática, sino que puede y debe madurar cada día. La fe nos hace gustar anticipadamente la gracia del cielo, nos sostiene en las pruebas y en la esperanza firme. Estos rasgos me ayudaron a entender que la fe es personal, dinámica y transformadora. Es una experiencia que involucra todo el ser. Pero esta fe no es opcional para el cristiano. Jesús lo dice en Marcos 16:16. El que crea y se bautice será salvo. La fe es necesaria para la salvación, como también lo afirma en Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios.
El Concilio Vaticano I y el Catecismo en el numeral 161 insiste en esto: nadie es justificado sin la fe y nadie obtiene la vida eterna si no persevera en ella hasta el fin. La fe, entonces, es como el puesto entre nosotros, es el puente entre nosotros y Dios. Y aunque la salvación es don gratuito, necesitamos ese libre y personal que se manifiesta creyendo y aceptando a Cristo como Salvador. Ahora bien, la fe no es algo que se da una vez y para siempre, como advierte San Pablo a Timoteo. La fe se puede perder. He aprendido que para perseverar en la fe debemos alimentarla diariamente con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos. No basta con haber creído una vez, necesitamos cultivar la fe, hacerla crecer, purificarla. El Catecismo en el 162 nos recuerda que la fe es un combate espiritual. La incredulidad, la indiferencia, el pecado, el escándalo, todo eso puede debilitarla. Por eso hay que decir cada día: Señor, aumenta mi fe. Pero tener fe no significa solo decir creo. La fe verdadera exige coherencia de vida. El Papa Francisco ha insistido mucho en esto. Dice que no basta con profesar una doctrina, hay que vivirla. De nada sirve decir que creo si luego vivimos como si Dios no existiera. La fe nos transforma por dentro y por fuera, nos convierte en discípulos misioneros, como dice el Papa, y nos impulsa a anunciar con la vida lo que proclamamos con los labios. En resumen, creer no es solo aceptar una verdad, sino adherirse con todo el ser a Cristo. La fe es necesaria, pero también frágil. Hay que cultivarla, defenderla y vivirla. El bautismo sin fe no tiene sentido y la fe sin coherencia se vuelve escándalo. Sí, esa frasecita última necesita el pastel. Fue para cerrar sabroso. Exacto. Bueno, ¿ustedes sabían eso de los 7 rasgos de la fe? Yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía. No. De lo que se viene uno enterando a estas alturas de la mañana. Y de la vida. Yo la verdad no los había escuchado, así que esto daría tema para ir desmenuzando y llevarnos aquí un buen rato y decir tráiganse otro café y platicamos más allá, pero bueno. Y galletitas. Y con galletitas, por supuesto. La coherencia entre la fe y las obras es algo también que llama la atención, que lo hemos visto en Santiago, pero que siempre se complementa de esa manera. Y nos cuesta trabajo creer esto, pensar en esto realmente. Nos gusta hacer... Y realizarlo. Además, realizarlo. Ser coherente es lo difícil. Yo no puedo creer. Una cosa que lo crea y otra cosa que lo haga. Es otra cosa. Así que, bueno, vamos a tener que seguir avanzando, pero Celina, se me hace como andamos de tiempo, es momento de un corte. Mis queridos hermanos oyentes, no se vayan, regresamos con ustedes que esto se pone bueno. Nos vemos en unos minutos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos aquí a este programa sabatino de Palabra y Vida, una emisión más que compartimos con ustedes con mucho gusto y que tenemos ahora la gracia de contar con la presencia de Silverio, que nos está hablando de un tema muy importante y como decía Katy ahorita, tras bambalinas, sobre todo si usted es parte de los que dan instrucción para el bautismo, pues este tema es de lo más interesante. En la primera parte de su programa, de este programa de hoy, Silverio nos habló del contexto histórico de su trabajo y también de la fe. Pero pues usted recuerda, es creer y bautizarse. Bueno, ya vimos la parte de creer, vamos a entrar ahora a la parte del bautismo. Silverio, por favor. Al reflexionar sobre las palabras que Jesús en Marcos 16:16 dice, el que crea y se bautice será salvo,
descubrimos que el bautismo no es algo opcional ni decorativo, sino una realidad fundamental en la vida del cristiano. Por eso hoy comparto con ustedes qué significa realmente recibir el bautismo, que es lo que Dios obra en nosotros a través de este sacramento y cómo lo explicaban los santos padres de la Iglesia. En primer lugar, el bautismo es un sacramento, el primer y el más necesario. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que traduce al griego mysterium, es decir, misterio sagrado. El catecismo nos enseña que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, mediante los cuales se nos comunica la vida divina. Por tanto, no son solo símbolos exteriores, sino acciones reales de Dios sobre el alma. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, la puerta de entrada a los otros sacramentos. Por él somos hechos hijos de Dios, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo e incorporados a la Iglesia. Además, el bautismo imprime carácter, una marca espiritual indeleble que nos configura para siempre con Cristo. Por eso se recibe una sola vez en la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que recibimos concretamente en el bautismo? Recibimos la gracia santificante, esa vida divina que Dios infunde en nuestra alma. Esta gracia nos libera del pecado original, nos santifica, es decir, nos hace agradables a Dios, nos infunde las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, nos configura con Cristo y nos abre la puerta de la vida eterna. Aunque el bautismo nos borra el pecado, no elimina las consecuencias. Seguimos siendo vulnerables al sufrimiento, a la enfermedad y a la inclinación al pecado, lo que la Iglesia llama concupiscencia. Me gustaría terminar este punto con una descripción bellísima que San Gregorio Nacianceno, padre de la Iglesia, sobre el bautismo. Él presenta no solo como un rito, sino como un don múltiple de Dios, lleno de imágenes espirituales. Nos dice que el don es un don porque se da a quien nada aporta, gracia porque es dado incluso al culpable, bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque nos purifica, sello porque nos guarda y es signo de soberanía de Dios. Esta descripción me tocó profundamente porque resume todo lo que el bautismo es: regalo, perdón, purificación, pertenencia, protección y vida nueva. Qué interesante, ahora sí todo esto que nos está compartiendo Silverio, no sé si a ustedes les haga también interesante, pero a mí sí, a todo esto que nos lleva a que somos parte de lo que nos volvemos cuerpo místico de Cristo, todo esto que nos ha compartido es un magnífico tema, sí, y lo más triste de esto es que hay seres humanos que no tenemos o no se tiene la posibilidad de llegar a este bautismo tan fácil como nosotros, y los que tenemos el acceso no le damos el valor correspondiente. Esto nos debe mover a hacer algo para compartir todo esto que nos está diciendo Silverio. Y ahora bien, pues ahora sí vamos a seguir con alguien muy importante. Ya tenemos qué es el sacramento, ya tenemos lo que es el bautismo. Ahora, ¿cuál es el papel que juegan los padrinos en todo esto? Escuchen muy bien esta parte porque a veces agarramos padrinos, pues, que no nos ayudan en lo que debe ser, ¿verdad? No empieces a... perdón, ya de me mí callo. no vas a estar hablando, por favor.
por No, favor. perdón. Bueno, allá en otras ciudades, en otros países pasa, aquí en Juárez no. Pero sí, esta parte de los padrinos es muy importante que los papás estemos conscientes de la responsabilidad que tienen los padres. Échales. Cuando hablamos del bautismo, no podemos dejar de lado 3 elementos fundamentales que están íntimamente relacionados con su celebración y su vivencia: el papel de los padrinos, la incorporación a la iglesia y la misión evangelizadora que Cristo confió a sus apóstoles. Estos 3 aspectos dan continuidad al acto bautismal y lo inserta en la vida eclesial y misionera. El papel del padrino, en primer lugar, quiero hablar sobre esto, que a menudo se entiende de forma superficial o meramente social. Los padrinos no son simplemente compadres ni figuras decorativas. Su función es espiritual y eclesial. El Código de Derecho Canónico, en su numeral 874, establece que el padrino o madrina debe ser católico practicante, confirmado y con vida sacramental coherente. ¿Por qué? Porque su misión es acompañar la vida cristiana del bautizado, ser guía, consejero, testigo y apoyo en el camino de la fe. En las pláticas prebautismales, insisto siempre en esto: el padrino debe ser un ejemplo de fe viva. No basta con estar presente el día del bautismo, tiene que comprometerse a caminar junto al ahijado en su vida cristiana. Por eso es tan importante elegirlos con seriedad y responsabilidad. Ahora bien, otro efecto esencial del bautismo es que nos incorpora a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Como enseña el catecismo en su numeral 1267, el bautismo nos hace miembros vivos de la comunidad eclesial. Ya no somos simplemente creyentes individuales, somos parte de la familia, de un pueblo, de una misión. Y esa incorporación trae consigo derechos y deberes: participar de la liturgia, formarse en la fe, vivir la comunión con los demás fieles y, sobre todo, dar testimonio de Cristo en el mundo. Finalmente, la reflexión sobre el bautismo: no podemos olvidar la misión evangelizadora que Cristo confió a sus apóstoles y que continúa viva en la iglesia. El bautismo nos hace cristianos. El bautismo no nos hace cristianos pasivos, sino discípulos misioneros. Como decía San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Si hemos sido bautizados, también hemos sido enviados. En resumen, el bautismo nos conecta a la iglesia, nos hace responsables del crecimiento de la fe de nuestros hijos y ahijados y nos llama a ser apóstoles de Cristo en el mundo. Fíjate qué interesante todo esto, porque me quedé pensando. Ser buen padrino o no. No, lo que podría ser si realmente le pusiéramos atención y valoráramos esto que nos está compartiendo Silverio, ¿no? Porque todavía, así como dices, y estabas ahí exhibiéndome con el tema de los padrinos, incluso cuando son catecúmenos adultos, ¿no? que en este caso pues ellos también escogen el padrino, yo quiero que... Y escogen al que le cae bien, al que se lleva muy bien, del que son compas, el que quieren mucho, aunque sea testigo de Jehová o que quisiera. Y luego también nos prestamos a, total, tú no digas nada, hombre, pues total, ni si te preguntan, tú di que eres católico. O sea, a esos extremos llegamos. Sí. Por ignorancia. Totalmente. ¿No? Totalmente, o sea, el no saber, el no darle el verdadero sentido, o sea, yo creo que es como dices tú, por no saber. Y no hay peor ignorante que el que no quiere aprender. Exacto. Por eso los que damos pláticas bautismales sí tenemos que estar muy preparados en esto, pues para aclarárselos a los que van todos así
pajareando, o sea, acá yo alguna vez les digo, si quieren ser padrinos, cuidado porque es una gran responsabilidad. Así que si quieren huir, huyan. Hasta les digo, huyan, les doy chance. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Yo así lo veo. Así es. Bueno, pues ahora sí que seguimos con la parte, ahora sí la cuarta parte, ya el final de esta tesina, que nos habla, sobre el creer y bautizarse para ser salvo. Ese es el meollo del asunto. Este es así como que ya llegamos punto que nos da lo que al nos momento tiene que llevar. cuchicuchi. Sí. Así que, pues, vamos a darle, ahora sí que le va a dar chance a Silverio que nos comparta esta parte, que es muy interesante también. Después de reflexionar sobre la fe, el bautismo y su celebración, llegamos al corazón del mensaje de esta tesina. Las palabras de Jesús en Marcos 16:16. El que crea y se bautice será salvo, el que no crea se condenará. Esta frase no es una amenaza, como a veces se interpreta, sino una oferta de salvación. Jesús está resumiendo en una sola línea el camino que nos conduce a la vida eterna: creer y bautizarse. Ambos elementos, fe y bautismo, son inseparables y eso lo subraya el catecismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Sin fe, el bautismo sería un simple rito. Sin bautismo, la fe no se encarna plenamente en la vida sacramental de la Iglesia. La fe lleva al bautismo y el bautismo fortalece la fe. En los primeros siglos del cristianismo, como muestra los Hechos de los Apóstoles, las personas primero escuchaban la palabra, creían y luego pedían el bautismo. Era un proceso de conversión, de encuentro con Cristo resucitado, que culminaba con el nacimiento en la vida nueva. Hoy, muchos son bautizados desde pequeños y por eso la Iglesia pide a los padres y padrinos que profesen la fe en nombre del niño y se comprometan a educarlo en ella. Pero incluso si uno fue bautizado sin saberlo como niño, llega un momento en que debe asumir personalmente esa fe y vivirla con convicción. Jesús nos ofrece la salvación como don, pero también como compromiso. No se trata solo de estar bautizado, sino de vivir como bautizados. No solo decir yo creo, sino de que la fe transforme nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras relaciones. San Juan Pablo II decía que la fe y el bautismo nos inserta en el misterio pascual de Cristo, y eso implica un modo de vida coherente: comunidad, escucha de la palabra, participación en la Eucaristía, oración, caridad, perdón y misión. Creer y bautizarse no son dos actos aislados, son el inicio de una vida nueva en Cristo, una vida que no termina en la pila bautismal, sino que continúa en la comunidad, en el testimonio y en el camino hacia la santidad. Pidamos al Señor que nuestra fe sea viva y activa y que el don del bautismo dé frutos abundantes en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras comunidades para ser salvos. Dale, pues aquí está como decíamos ahorita la médula, lo sabroso de todo este tema. El que cree y se bautice será salvo, empezaste diciéndolo. De hecho, algún sacerdote por ahí dice, o nos invita, nos dice: no vivan como si fueran cristianos, no vivan como que haz de cuenta que parece y tal, indica todo, y el papelito dice que somos cristianos católicos. Sí. Sino vive como un cristiano en serio, con todo lo que esto representa. Y no puedo levantar la mano y decir que yo fui un buen padrino. Mis ahijados van a decir: no es cierto. Nos empiezan a hablar todos los ahijados. ¡Mentira! No es cierto. Por eso yo no quiero dar la vuelta al tema, hombre. Pero te fijas, lo cambiaste. Yo hablé de mi, que le caiga el
saco, pues bueno. Ay, Dios de mi vida. Este es como los de la comunidad que son padrinos mágicos. Ajá. Tienen como 1000 ahijados. Y digo, ¿cuál seriedad de padrino? Y llama la atención, pues, cómo se refuerza esto. Fe y bautismo son inseparables. Es un tema que viene desde las Sagradas Escrituras, que fue enseñanza de Cristo, que se documentó posteriormente como una enseñanza de Cristo, que Él vive y Él pone, por ejemplo, y Él establece, el mismo Cristo Jesús. No lo inventó la iglesia, ni se le ocurrió al señor cura. Y además nos mencionaste los documentos, ¿no?, de mucha importancia, que dicen, hey, el padrino o la madrina deben ser católicos, si no, ¿en qué los vas a enseñar? No, es ateo. Pues bueno, Pues creo que no le va a enseñar mucho. No le va a enseñar mucho. No le va a enseñar mucho. Ahorita que dices eso, y Silverio lo dijo, en un principio el bautismo era de adulto, ¿no? Sí. El adulto tenía un encuentro y después pedía el bautismo como consecuencia, Sí. ¿no? Ahora, pues es al revés, pudiéramos decirlo, en cierto modo. Primero te bautizan y después tienes el encuentro. ¿Por qué? Porque te bautizan de niño. Pero he ahí, oye esto, la importancia de los padrinos. Porque entonces el que tiene que tener el encuentro con la fe es el padrino. Los papás y los padrinos. Los papás y los padrinos. Sí. Si los papás y los padrinos no tienen ese encuentro, entonces ¿qué le van a dar al chamaco? ¿Y qué ¿Quién creen? o yo? ¿Y en quién creen y en qué creen? ¿Y a quién le creen? Y la consecuencia de eso es que ahorita que estabas haciendo esa paráfrasis del padre, ahí andamos muchos caminando por el mundo como si estuviéramos bautizados. ¿Ah? Pero realmente no vives tu fe. O sea, sí recibiste el sacramento y vives como si lo hubieras, como que diamantis, ¿no? Como que pues se te resbaló. Ahí tengo el acta de bautismo. Hasta fotos. Y mira, para eso nada más hay que hacer un análisis rápido de estadísticas. El 70% de la población de nuestro país está bautizada. Dícese. No, está bautizada. está bautizada. Está bautizada. Pero ¿cuántos de esos 70% viven su bautismo realmente? Viven su fe. Su fe. ¿Ah? No, Ponle. no vamos a entrar en estadísticas porque ya no nos salieron los números, mijo. No salieron los números, pero pone que así bien optimistamente y bien contentamente, un 10%. El otro 60% anda por el mundo. ¿Cómo? Si hubiera sido bautizado, pero en realidad no lo vive. Sí. Y eso que mencionas, Jorge, bien importante, que incluso en el libro de los Hechos lo podemos ver así, que primero la persona tenía un encuentro con Cristo y luego decía, lento, pido que me den el bautismo, y declaraba su fe. Ok, entonces ahora los padres y padrinos han tenido el encuentro, importantísimo, para poder decir, sí creo y sé por qué creo y sé en quién creo, y entonces en nombre de mi ahijado pido la fe para él, o para ella. O sea, es importantísimo que los padrinos y padres tengan esa vivencia. Pues sí, pero si agarras de mira, ¿no? padrino a uno de esos del 60% restante, pues ya valió. O del otro 30, pues, de la torre. O del otro O del 30. otro 30, porque en la cantina nos prometimos que íbamos a ser compadres cuando naciera nuestro hijo. Óyeme, no. Con un shot de tequila. No, esos compromisos que andan. Después de estos bombazos que nos trajiste pues aquí a la cabina y que resonaron sabroso, mi estimado Silverio, danos tu conclusión. Ay, Compártela. compártenos. Al llegar al final de esta tesina, puedo decir con toda sinceridad que este trabajo ha sido para mí una experiencia de renovación espiritual. Cuando comencé a investigar sobre Marcos 16:16, el que crea y se bautice será salvo, pensaba que ya conocía bien ese versículo, lo había escuchado muchas veces, lo había citado en pláticas, pero al profundizar en él, con la ayuda del catecismo, el magisterio de la iglesia, los padres de la iglesia, me di cuenta de que apenas estaba descubriendo su riqueza más profunda.
esta tesina me ayuda a comprender mejor la relación inseparable entre la fe y el bautismo. He entendido que no basta con haber sido bautizado, hay que vivir como bautizado. No basta decir creo, hay que vivir con fe, perseverar en ella y dar testimonio con obras. También me ayudó a ver la responsabilidad tan grande que tenemos como catequistas, especialmente en las pláticas prebautismales, donde a veces nos toca hablar a personas que vienen por costumbre, por presión social o incluso sin fe. Por eso, esta tesina no la hice solo para cumplir un requisito académico, sino con la esperanza de que pueda ser útil a otros catequistas y servidores para explicar mejor la belleza de estos dos grandes dones, creer y ser bautizados. Me quedo con una convicción muy clara: el bautismo no es un acto social, es un nuevo nacimiento, y la fe no es una opción, es una entrega confiada a Dios que transforma toda la vida. Gracias por invitarme a esta reflexión. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude a creer con firmeza y a vivir nuestro bautismo con plenitud y a caminar siempre con la mirada puesta en la salvación que Él nos ofrece. Me despido con esta oración inspirada por el Padre Pío. Señor, renueva en silencio las promesas de mi bautismo. Jesús, limpia mi vida, sumérgeme, límpiame en el agua que brota de ti mismo, que responda con mi vida de entrega, servicio y donación, que viva cada día mi verdadero bautismo como un compromiso de vida en la fe. Gracias por hacerme con tanto amor, hijo tuyo. Bendito seas por siempre, Padre Celestial. Amén. Amén. Ahora sí que, pues, ¿qué más decimos? No, pues ya está todo Ya, dicho. sí, ya, me quedo callada. Ahora sí me dejó callada, pero bueno, no me duró mucho tiempo callada, así que me encantó esta parte de Scott Hahn que nos dice que la fe y el bautismo son dos caras de la misma moneda. Sin fe, el bautismo no tiene sentido, y sin bautismo, la fe está incompleta. Y una conclusión que saco yo de todo esto es una palabrita no muy socorrida en estos tiempos, que es el compromiso. En todo su plenitud de la palabra, el bautismo establece un compromiso que podremos vivir en la fe y por la fe. De otra manera, pues podríamos pasarnos la vida en la parroquia diciendo que sí somos y que nos conocen todos los padrecitos de la diócesis y toda la comunidad y tenemos 20,000 ahijados. ¿Y eso de qué nos sirve si no lo hacemos con el compromiso? Ahora sí, bien fuerte. Adquirimos el compromiso nada más por decirlo y no lo hacemos. Como dijo San Pablo al hablar de lo bueno que es, pero sin amor, de nada nos sirve. Así que, mis queridos hermanos, si se les pasó algo de este excelente trabajo y si quieren leerlo con detenimiento, la tesina de Silverio. Sobre todo si usted da pláticas bautismales. En efecto, o sea, creo que es un muy buen documento para basar, para tener, porque trae muchos datos del magisterio, de la Biblia, o sea, está muy bien fundamentado. Pues ahora sí que mándenos un WhatsApp, ¿sí? Y se lo mandamos con mucho gusto. El teléfono al que nos puede mandar el mensaje es 656-167-3077. 656-167-3077. O nos manda un correo y también se lo mandamos. El correo es administracion@biblico.mx y con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Qué le parece, mis queridos compañeros? Me parece muy bien. Excelente. Yo creo que hay que aprovechar y porque cree usted. Además, todo esto es gratis. Así que ahí está. O sea, él trabajó, ¿cuánto te echaste para la tesina? ¿Cuántos meses?
Usted no lo alcanza a ver, pero tiene las pestañas ya desgastadas. Ya quemadas. Sí, Ya las sí, tiene sí, chicharradas. Sí. Entonces, todo el trabajo él no lo comparte y no nos va a cobrar. No nos va a cobrar. Ahí está. Por lo pronto, pues nos vamos. No dejen de ser ustedes ángeles de Radio Guadalupana con sus oraciones, sus donativos y pasando la voz, compartiendo estos materiales. Si todavía no eres ángel de Radio Guadalupana, llama al número 656-566-2912 y con gusto te dicen qué necesitas para convertirte en un ángel de Radio Guadalupana. Y para terminar, vamos con el camino de hoy. Le pido a Silverio si nos lo comparte, por favor. Muy bien, en el numeral 611 nos dice: por soberbia ya te ibas creyendo capaz de todo tú solo. Te dejo un instante y fuiste de cabeza. Sé humilde y su apoyo extraordinario no te faltará. Toma. Ahí está, la cerecita del pastel. Siempre nos deja las frases así. Sí. Matona, tal cual. Bueno, pues nos despedimos con alegría y deseando que este tema haya sido de su interés y sobre todo que sea un subsidio que le ayude a desempeñar mejor su función, que nos ayude a todos como cristianos y pues como padrinos, porque pues ya nos... Primero me quema Katy, luego Luis, y ya no, antes de que me queme Silverio, mejor ya nos vamos aquí y nos vemos la próxima semana. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy, Silverio, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.